Buenos días, otra vez estamos de vuelta en este siguiente video. Hoy vamos a seguir tocando los temas que hemos venido tocando en los días anteriores. Y hoy vamos a hablar de los temas el tema sobre los pueblos originarios, su historia y su cuestionamiento histórico que algunos teóricos han hecho sobre estos pueblos que ya tienen más de 500 años, mucho más, y que siguen siendo representados por las comunidades indígenas. Entonces, le damos la palabra al maestro Gualevaldo para que empiece la charla. Y Sí, gracias, Pepe. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, les agradecemos su atención para estos comentarios que nos hemos propuesto compartir, difundir, porque las situaciones de carácter histórico, social, político, económico en nuestro continente, que va de México a Brasil y que abarca las islas del Caribe, pues han estado en las últimas décadas sufriendo muchísimos ataques, embates, saqueos, que no se han detenido desde hace 500 años, desde la conquista española. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, porque hay una frase constante, una interrogante, o más bien una afirmación muy grave de parte de los historiadores, estudiosos e intelectuales españoles, que dicen que pues nosotros somos pueblos sin historia. La historia propiamente, según ellos, la historia de América Latina comienza hace 500 años, a partir de su llegada obviamente al continente. Eso es totalmente falso, totalmente es una falacia. En este sentido, lo que tenemos que recordar o expresar es que los pueblos originarios tienen miles de años. Si no mal recuerdo, México y parte del continente, según el antropólogo, historiador Alfredo López Austin, cerca de 22,000 años. Imagínense esta cifra de antigüedad o de tiempo cronológico que ha corrido sobre nuestras civilizaciones. Pues son demasiados. Comparados con los 250 años que tiene Estados Unidos o Canadá, en la misma parte, en la misma franja de Norteamérica, pues absolutamente no es nada. No es nada, digo. Nuestra historia tiene una estructura, digamos, antropológica, arqueológica, religiosa, educativa, sistema, digamos, de sistema agrícolas, muy antiguos. Entonces, esa mentira que vienen repitiendo de que gracias a que llegaron los españoles comenzó la historia de México, por ejemplo. Repito, eso es total y absolutamente una afirmación muy temeraria y totalmente racista y totalmente supremacista. De ahí que la respuesta en breve, el corto, sea: México, como toda América Latina, tiene una larga data, o sea, una larga historia, y nadie puede venir a inventarnos y engañarnos con la idea de que somos pueblos sin una memoria además. Porque, repito, vale con leer, con estudiar algunos libros, algunos autores importantes y descubrir que nosotros somos razas, las razas ancestrales, indígenas, de los pueblos originarios, somos demasiado antiguos, comparados incluso también en algunos casos con Europa, con algunas partes de Europa. Así que eso es lo que nosotros estamos tratando de puntualizar, que sí tenemos historia, sí tenemos memoria y por lo tanto tenemos recursos con ellas para resistir a cualquier engaño y a cualquier demagogia de tipo académico, aunque sea esta de tipo europeo. la definición de pueblos sin historia, más bien comprende, o sería los pueblos que le han quitado su historia o que le han deformado su historia, porque la conquista de América en el siglo XVI
más bien hubo un- una intervención, o sea, de elementos que contribuyeron a la historia, que ya tenía su curso, ¿no? La historia de los pueblos originarios, y se anexaron otros elementos como la, la conquista española. Entonces, es más bien una deformación de la historia, más que los pueblos sin historia. O sea, eso es un poco cuestionable que se defina así, ¿no? Los pueblos sin historia. ¿No, maestro? Sí, aquí hay un juego un tanto, digamos, tramposo, lo que podríamos hablar una desmemoria. Es decir, que los seres humanos podemos olvidar muchas cosas. Sin embargo, esta genética de carácter antropológico ha posibilitado la supervivencia de los pueblos, de las colectividades, con sus tradiciones, con sus culturas, sus costumbres, sus propias lenguas, aunque hayan sido reducidas, aniquiladas, en este caso por el español imperial de Antonio de Nebrija, por disposición de la reina primera, la reina Isabel de España, quien es la que le autoriza la gramática española, la primera, no tan solo como la primera gramática impuesta en Europa, sino como la lengua imperial. O sea, se tiene que hablar por fuerza, por decreto, por ley de la reina, se tiene que hablar español. O sea, no fue una cosa natural, ni siquiera fue dialogada, convenida, consensada entre los pobladores de nuestro continente, ¿no? Sino fue a rajatabla una ley lingüística impuesta por el imperio. Por eso es que hablamos actualmente, nosotros mismos aquí hablamos español. Fue una lengua impuesta por encima de las lenguas originarias. ¿Qué implica esta ley, este decreto lingüístico? Implica empezar a borrar precisamente la memoria. Y la memoria, pues también sin lenguaje no es tal. O sea, no la podemos expresar verbalmente. Por lo tanto, fue una política, digamos, extractiva, neurocerebral de todas nuestras lenguas indígenas y todos nuestros idiolectos y todos nuestros sistemas de comunicación, incluso pasando sobre las escrituras gráficas, por ejemplo, la más famosa de los mayas, pero todos los pueblos tenían ya su propia escritura, sus propios significados, sus propios dibujos, su forma sistemática, además de la lengua oral, de comunicarse. Pero el español pasa por encima de todas estas circunstancias cotidianas de comunicación humana. Entonces no es gratuito tampoco el ataque o el cuestionamiento que hoy hacen desde la Real Academia Española, desde las principales fundaciones, universidades españolas, los diversos foros, coloquios que están armando desde el 2019, que empezaron con este, digamos, este intento de recuperar, según ellos, el imperio que perdieron hace 200 años, después de 300 años de dominio. De eso se trata. Y es, bueno, es muy importante lo que comenta el maestro, porque a 500 años de la conquista de América, por ejemplo, el idioma náhuatl ha resistido. O sea, es uno de los idiomas que ha resistido al tiempo, a los siglos, y que yo admiro, por ejemplo, a los docentes que enseñan náhuatl, que están trabajando para que no se pierda ese idioma, esa lengua. Y además yo siempre he pensado que para comprender nuestro México y nuestra América Latina, hay que saber el idioma náhuatl, porque de esa forma podemos comprender muchas cosas de esta realidad presente. Pues eso es una resistencia, o sea, es una parte de la resistencia. Hay una frase muy común que dice, cortaron el tronco pero no las raíces. Y las raíces tienen que ver con la genética de los pueblos originarios, o sea, desde
tiempo atrás, tiempo memorables, y no se ha podido borrar del todo, ¿no? Pues no, porque además nuestras lenguas originarias estaban avaladas, estructuradas a través de instituciones educativas como el Calmecat, ¿verdad? Al que asistían los hijos de las élites indígenas o del pueblo. Entonces, las lenguas originarias tienen una estructura también, entre comillas, académica, de enseñanza. Es mentira también que ellos nos vinieron a inventar la educación, el sistema educativo, porque el continente ya todo tenía sus propias escuelas, o sea, ahí es donde se enseñaban precisamente todas las lenguas nativas. Cuenta una leyenda que, por ejemplo, el Perú, las zonas de andina, de los Andes, se hablaban antes de la llegada de los españoles cerca de 3,000 lenguas. Y en México, pues igual se hablaban de 700, 800 antes de la llegada de los españoles. Quedan 67, 68 por ahí aproximadamente en México, pero siempre fuimos también ricos en instituciones educativas cotidianas como ahora y también en la enseñanza de nuestra lengua, porque la lengua pues es parte de nuestra genética materna, o sea, sin lengua no hay seres humanos. Todos, sin la posibilidad de comunicación, seríamos mudos, no podríamos expresarnos. Digo, probablemente por escrito, pero el hecho de que también se nos dio la voz y se nos dio una educación lingüística que tiene miles de años en nuestro continente. Sí. Yo tengo un cuestionamiento, bueno, un pensamiento que me llega ahorita. Cuando un historiador clásico, Mark Bloch, dice en su libro Introducción a la Historia que los historiadores están llamados a rendir cuentas. Esa idea que tiene el historiador, Mark Bloch, yo me he preguntado quién va a llamar a los historiadores a rendir cuentas. ¿Qué sector de la sociedad o qué institución puede hacer esa petición? Muy buena pregunta de Bloch, un gran historiador europeo, y que me recuerda a otra de Albert Camus, el libertario anarquista francés, escritor, premio Nobel de literatura, que decía que el que escribe propiamente, digamos, el historiador, no tiene por qué ponerse del lado de los historiadores, se tiene que poner del lado de los pobres, de los indefensos. O sea, el papel del intelectual es ese. Tiene que defender a quien no tiene quien lo defienda o a quien está oprimido, está marginado. No se escribe para las élites, para la burguesía, para las clases dominantes, para el gobierno, para las universidades, para las iglesias. No se escribe para ellos. Ahí que el planteamiento de Bloch implica una ética, una responsabilidad. ¿Yo para quién quiero escribir, digamos, historia? Pues yo quisiera aprender a escribir correctamente algún día, como escritor desde luego, y poder escribir textos a favor de las comunidades indígenas de América Latina.